la Fiscalía ha aceptado que declaren las dos denunciantes por agresión sexual a Julio Iglesias, que declaren como testigos protegidos. Lo acusan de agresión sexual, como decimos, y ante eso las abogadas de ambas exempleadas del cantante dicen que España tiene leyes contra la trata y la violencia de género que pueden dar justicia a estas mujeres. Y queremos poner el foco en este sector, en el del servicio doméstico, un sector invisibilizado y muchas veces precarizado, y así lo confirman informes como los que elabora UGT. Vamos a hablar ahora con Antonio Ranera, responsable del Departamento de Migraciones de UGT Aragón. Hola, bienvenido, Antonio. Buenos días. Buenos días. Encantado de estar con vosotras y vosotros. Y nosotras de escucharle. Ustedes tienen informes en los que se pone de manifiesto la vulnerabilidad de muchas de las personas, generalmente mujeres, que trabajan en el sector doméstico y que en algunos casos sufren todo tipo de abusos o explotación. Aquí en este caso hablamos de explotación sexual, pero también puede ser explotación laboral, como confirman los datos que manejan ustedes. Sí, nosotros llevamos 7 años de manera consecutiva presentando un informe en el mes de octubre de cada año con los datos detectados en los 9 primeros meses. En el último informe que presentamos en octubre del año pasado se había incrementado un 75% las víctimas de explotación laboral detectadas, y en los sectores que trabajaban 7 de cada 10 estábamos hablando que trabajaban en empleo doméstico y de cuidados. Hoy el empleo doméstico y de cuidados es el principal espacio laboral donde se desarrolla la explotación laboral en nuestra comunidad. Y estamos hablando de un perfil muy determinado, que es mujer en situación irregular, ¿no?, sin contrato, y que no va a denunciar. Exactamente. Estamos hablando de una mujer de origen latinoamericano, particularmente centroamericano, o de Colombia, Venezuela, que se encuentra en situación irregular. La irregularidad administrativa es un elemento determinante en la posibilidad de caer en la explotación laboral, y que trabaja en el empleo doméstico de cuidados y se encuentra en una situación de pobreza y vulnerabilidad social que hace que sea más dificultoso que denuncie. Hay una clara relación entre mujer, entre persona migrante y entre pobreza y desigualdad social y explotación laboral en distintos sectores, pero particularmente en el empleo doméstico de cuidados. Y a eso se añade que hay una escasez de espacios de acompañamiento y de información y de protección a las víctimas, aparte de falta de recursos en este ámbito. Cuando estamos hablando de explotación laboral, estamos hablando de dedicadas muchas horas, muchas más de las que les corresponden al trabajo que están desempeñando, y a veces malviviendo también en condiciones precarias en los propios domicilios en los que ejercen su trabajo. Antonio, ¿es así? Sí, es así. Por ejemplo, el grado máximo de explotación laboral, estaríamos hablando de una persona que está trabajando de interna en cuidados de personas dependientes de larga duración. Concretamente, coloquialmente, se le llama el 24/7. Estamos hablando sin vacaciones, sin pagas extras, sin festivos, sin tiempo de descanso, en muchos casos sin contrato, con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional. Ese es el grado extremo, pero a partir de allí también nos encontramos, por supuesto, la víctima de explotación laboral, pues se caracteriza porque o bien no existe contrato, puede estar regular en España, pero que no exista contrato y que esté trabajando, que el salario no sea acorde a las horas que trabaja, peligrosidad en su puesto de trabajo, vulneración de la prevención de riesgos laborales y, lamentablemente, uniendo con el caso que estamos hablando ahora de Julio Iglesias, no es habitual, pero no es anecdótico. Es decir, podemos afirmar que este año 2026 se nos va a acercar una víctima en el ámbito de empleo doméstico de cuidados que también va a señalar que existen agresiones o acoso sexual en su actividad laboral.
Y a todo esto se une pues, el caso que está mencionando, cómo demostrar si se denuncia lo ocurrido. Estamos hablando de ese ámbito privado en el que es difícil poder demostrar ciertas cosas. Y estamos teniendo en cuenta, no hablamos ya de situaciones irregulares, sino aunque sea una situación con un contrato y de forma regular. Pero es difícil que den estas mujeres ese paso de denunciar. Evidentemente, la carga de prueba en un domicilio particular resulta más difícil que en un centro de trabajo convencional. Hay que tener en cuenta que España dedica solamente el 0,8% del PIB a las políticas de cuidados de personas dependientes de larga duración. Bueno, pues ese 0,8% del PIB es alrededor de la mitad de la media de la Unión Europea que se destina de recursos para personas dependientes de larga duración. Y unido a ello, el 33% de todo el empleo doméstico de la Unión Europea se localiza en España. Es decir, dedicamos pocos recursos a cuidados de personas dependientes de larga duración y el modelo que realizamos es un empleador, una trabajadora en el domicilio a través del empleo doméstico, en vez de que sea a través del Estado o con grandes empresas donde estén contratadas las trabajadoras con derechos laborales. Por lo tanto, eso lleva a un elemento mayor de peligro de explotación laboral y de agresiones sexuales. Pues Antonio Palmera, responsable de Migraciones de UGT Aragón, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos en Aquí y Ahora. Un saludo. Gracias a vosotros por dar esta oportunidad de visualizar esta realidad que es cotidiana y que no está escondida, sino que se desarrolla en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestros barrios. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, pues una realidad, unos datos preocupantes, lamentables y que no son los únicos los que maneja UGT. Tú decías, Carmen, que también hay alguna ONG que está dando cifras sobre el ámbito doméstico también preocupantes. Sí, Intermon Oxfam hizo un estudio en 2025 que tituló algo así como cuerpos rotos, trabajo, me estoy inventando el final porque no me acuerdo, o sea que es como de la, pues deja el título y vamos a los datos, la vulnerabilidad de los trabajos y de la repercusión en las propias trabajadoras de enfermedades físicas, en las que hablaba que el 50% de las trabajadoras habían preguntadas o encuestadas habían denunciado situaciones de violencia o de abusos no sexuales, sino de control de videovigilancia, de control de los teléfonos, de violencia económica, pagar tarde o mal o menos de lo pactado, y un 20%, esto tenía mucho más que ver con el personal interno, un 20% de los casos denunciaba algún tipo de agresión sexual. Es verdad que es un entorno íntimo, ¿no? Sobre todo aquellas personas que viven en tu domicilio, en el que es muy difícil. Esta es una situación de vulnerabilidad, claro, no es frente a Julio Iglesias, que Julio Iglesias hay 4 en el mundo, pero esta es una situación de vulnerabilidad para denunciar a tu empleador, porque la mayor parte, como también estaban contando, son personas migrantes, en muchos de los casos, en más del 30% de los casos, sin contrato y sin regularización administrativa en España, ¿no? Sin regularización de papeles, y eso incrementa todavía más la vulnerabilidad de esta situación, que acaba siendo una relación laboral, pero que en el fondo también es parte de una relación familiar, sobre todo si estás muchas horas en una vivienda, y esa es una distinción complicada de llevar para lo bueno y para lo malo. Hay que recordar que las empleadas del hogar no han tenido derecho a paro en este país a la prestación hasta el 2022, y que hubo un intento de regularizar la profesión, pidiendo que todas estuvieran dadas de alta o que cotizaran ellas si estaban trabajando en varias casas y no solo había un empleador, pero eso ha acabado no saliendo bien, porque al final no se han regularizado, no quieren, o sea,
le supone a ellas mucho coste también darse de alta en la seguridad social. Sigue habiendo muchos contratos internos privados en los que se paga en negro, y todo lo que no tenga que ver con la legalidad, la transparencia, se presta a abusos, ¿no? Y que sea mucho más difícil denunciar. ¿Esther o María? No, yo dos consideraciones. Efectivamente, ese sector es más vulnerable porque la pobreza lo que trae es una vulnerabilidad añadida allá la condición de mujer, que ya la hay. O sea, el hecho de ser inmigrante, pobre y mujer es bingo. Es que es así, o sea, lo miremos donde lo miremos. Bueno, dejando al margen al caso de Julio Iglesias, que por cierto no va a poder ser jugador en España, ni siquiera va a poder actuar la Audiencia Nacional porque está en las Bahamas y no tenemos extradición. Yo no sé qué les pasa a los ricos y famosos que siempre tienen alguna suerte, entre comillas, y se libran de algo. Yo no digo que sea culpable porque eso ya se verá, pero en fin, todos los ricos famosos que hemos conocido siempre hay algo, que hay una traba mayor que para el resto del común de los mortales. Dicho esto, yo creo que efectivamente eso salió fatal. No, es que tenemos datos, es que hubo empleadores que por su parte dijeron, oye, yo en estas condiciones no lo puedo asumir, porque hay que ver las dos patas. En muchos casos estas personas están ayudando a personas mayores, que su familia no puede, no llega y tal y cual. Y claro, evidentemente cuanto más trabas te ponen a la contratación, pues más vulnerables las haces. Y ellas mismas han renunciado. Yo conozco muchos casos que no quieren, que piden no ser legalizadas. O sea, en fin, es un riesgo enorme tener a una persona en tu casa sin tenerla con las garantías legales, ¿eh? Porque mañana se cae, se da un tropezón, pasa algo, pero siempre está el decir, no, es que yo pasaba por aquí, ¿no? Que es lo que suele pasar. No se pusieron los controles suficientes, se hizo de una manera drástica y brutal, sin tener soluciones intermedias, y eso ha dado lugar a que estamos peor que estábamos, sinceramente, peor que estábamos. Es más, vas a contratar a una empleada del hogar y en muchos casos te dicen, no, yo no quiero ni que me dé de alta ni por horas ni nada, porque al fin y al cabo eso a mí me sale menos rentable. Y eso es que hemos fallado a la hora de tomar una medida de estas, que oye, sería muy legítima. Oye, quien cuida de los tuyos, fíjate, y se merecen tener el salario mínimo interprofesional y todos los derechos. Pero ha salido muy mal, porque se ha hecho muy mal. No se han metido controles que tenían que haberse metido. Es que estamos hablando de que se está utilizando la relación de poder. En el caso de Julio Iglesias, que evidentemente que bien que esté en los tribunales ya, pero claro, como es muy mediático, pues hace que esté en boca de todos, ¿no? Pero bueno, hemos cerrado el año también con el PSOE, con problemas de esto, de una relación de poder, pero de un poder de una persona que cree frente a otra. O sea, es lo más denigrante que puedes pensar. Entonces, bueno, pues creo que como sociedad tenemos el deber de proteger a la gente que es más vulnerable, y en este caso físicamente, pues es verdad que las mujeres somos diferentes y quizás pues los hombres tienen más fuerza y las mujeres tenemos otras cosas. Pues hay que proteger al que sufre, como tú decías, Esther, al que tiene menos derechos, pero sobre todo tenemos que potenciar que hombres y mujeres, pero sobre todo quien sufre más, pues sean fuertes de mente y ser valientes y libres. Creo que es el camino, y que esto lo tenemos que hacer como sociedad, pero también en nuestros entornos, y proteger a estas personas. Y cuando esto no nos lo pongamos como asignatura, no lo vamos a solucionar. Y está claro que podemos hablarlo y que a algunos se nos hierven las tripas cuando oyes y hablas de estas cosas, pero no a todo el mundo le pasa, porque si no, no pasaría. No, que hay gente sin escrúpulos, evidentemente, que hay empleadores sin escrúpulos ninguno, y es verdad, o sea, es que tú ves partiendo de la base de que no solo pasa entre inmigrantes, también entre nacionales, o sea, tú ves el trato que se le da por el mero hecho de ser limpiadora de tu hogar, y de verdad que es que a veces dices, pero bueno, que estamos donde estamos, en qué siglo estamos. Pero dicho esto, es muy complicado llegar a la denuncia, porque hay mucho miedo, y si eres inmigrante sin papeles, insisto más, es que hay mucho miedo. La mayoría de mujeres son migrantes las que se dedican, son mujeres y son migrantes la mayoría de las que se dedican
al trabajo doméstico. Que cómo te ¿Querías vas, decir algo más, Carmen? no, solo Avanzamos. cómo te vas a poner a poner a denunciar si cualquiera que hemos tenido que acercarnos para algo a los tribunales, primero los costes son carísimos, puedes tener un abogado de oficio, lo que se dilata eso en el tiempo y luego la revictimización. Yo no estoy diciendo que no se denuncie, porque yo estoy diciendo como María que se denuncie siempre. La revictimización de la que denuncia, que si lo hemos visto en el caso de las pobres mujeres de Julio Iglesias, será por tu culpa, estarás mintiendo, querrás ganar dinero, es muy complicado además para alguien sin recursos o fuera de su país, es una situación muy, muy delicada y la situación de dominio de algunos, esto hay que decirlo, que es de poder de los hombres, es muy difícil si entre todos no apartamos o no elevamos a los altares a aquellos que hacen del dominio una situación habitual en sus vidas. Si no hay colaboradores necesarios, lo estabais diciendo vosotras, sería mucho más complicado.